Gloria sea al Señor, amén. Bendito sea su nombre. Abramos la palabra de Dios. Vamos a leer dos versículos. Daniel capítulo 7, versículo 24 y 25. Amén.
Gloria sea al Señor. Ya todos lo tenemos. Todos juntos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, amado Dios. Gracias por gozarnos, Señor, al cantar estos hermosos cantos, Señor. Gracias por la participación de nuestras hermanas, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos gozamos en ti. Señor, gracias por mostrarnos a Cristo, Señor, porque solo en Él hay salvación. Padre, permite que ahora al hablar tu palabra, Señor, nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a ello. Abre nuestro corazón, Señor. Permite que sea buena tierra donde caiga la semilla, Señor, y dé fruto para la gloria de tu nombre. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento a tu verdad, a tu palabra, Señor. Ilumínalo, Padre, con tu Santo Espíritu. Padre, te rogamos, Señor, que tu palabra sea, Señor, esa espada que penetra hasta lo más profundo de nosotros y desarraigue de nosotros toda incredulidad, Señor. Que desarraigue de nosotros todo aquello, Señor, que aún está estorbando en nuestras vidas. Gracias, amado Padre. Te pido también sabiduría y gracia para dar este tema, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándome para que sea de grande bendición a tu iglesia, Señor, que es el cuerpo de Cristo. Gracias en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Pueden sentarse. Y bueno, continuamos con el tema denominado el reino del terror 1, ¿verdad? Vimos cómo este cuerno, ¿verdad?, se va a levantar y con gran engaño, ¿verdad? Los niños pueden subir, por favor, perdón. Los niños pueden subir a su clase. Y con gran engaño, ¿verdad? Va a hacer engañar a muchas naciones. Va a venir con una paz aparente, ¿verdad? 3 años y medio va a ser paz. Y él va a traer un poder engañoso increíble. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Satanás le va a dar todo su poder y su autoridad a este hombre. Es decir, todo el poder engañador que tiene Satanás lo va a tener este hombre. Entonces imagínense el carisma, imagínense la forma de convencer. Hitler se va a quedar pequeño, ¿verdad?, ante este hombre. Una capacidad de convencimiento bien grande. Pero hay algo que nosotros tenemos que atender. Y he titulado a este tema El reino del terror, segunda parte, antecedentes. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la Biblia nos da señas, ¿verdad?, de lo que se tiene que presentar antes de que venga la segunda venida de Cristo. Pero hay una seña o hay una señal que se va a manifestar antes de que venga este hombre de pecado, y este hombre de pecado viene antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, es una señal de cumplimiento de antes todavía de la segunda venida de Cristo. Quiero, por favor, que me acompañen a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 5. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Lo voy a leer, hermanos. Si ya lo tienen, síganme con su vista. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, la bestia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Amén. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que Pablo, hablando en 2 de Tesalonicenses, está hablándonos que hay una señal antes de que el anticristo pueda manifestarse, que algo tiene que venir antes de que este hombre, que traiga un poder tan engañoso, tan increíble, de engaño, de mentira, de maldad, se tiene que presentar algo. Y ese algo, dice el apóstol Pablo, es la apostasía, ¿verdad? Es la apostasía. Hermanos, esto se va a presentar antes de que el anticristo se presente, porque para que él tenga éxito en su engaño, la apostasía tiene que estar en su plenitud. ¿Y qué es apostasía? Apostasía, la palabra griega significa estar fuera de, significa desviarte de. Entonces, amados hermanos, va a venir un tiempo, dice la palabra del Señor, muy fuerte de apostasía. Este tiempo de apostasía está manifestado desde el Antiguo Testamento. No crean que es de ahorita. Inclusive en los tiempos de los apóstoles hubo apostasía. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que va a ser algo característico. Antes era, cuando inició la iglesia, eran contados los falsos profetas, los falsos maestros que la iglesia aceptaba, ¿verdad? Porque había varios falsos maestros, pero que la iglesia aceptara eran muy pocos, ¿verdad? O nulos. Pero aquí nos está hablando Pablo que se va a manifestar la apostasía antes de que el anticristo venga. Es decir, la apostasía se va a presentar en su plenitud. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la gran mayoría de las iglesias se van a desviar del verdadero evangelio. Se van a desviar de la verdadera doctrina. ¿Sí? Hay un canto que nosotros cantamos a veces, ¿verdad? Que dice: el amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá, unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, proclamando que Jesús es el Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos advierte seriamente que entre más cerca esté el arrebatamiento de la iglesia, que entre más cerca esté este suceso, este movimiento de apostasía va a ir creciendo cada vez más y más y más. No nos debe de asombrar, hermanos amados, que cada vez haya menos iglesias, que cada vez haya menos creyentes, que cada vez haya menos gente que quiera oír la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque cada vez la apostasía va a ir en plenitud hasta llegar a manifestarse plenamente. Amén. Amén. Dice, y esto concuerda, fíjense, el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses 2 concuerda con el versículo 25 que el apóstol Pablo, Daniel 7, nos estaba diciendo. Este cuerno pequeño hablará grandes cosas, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo que en el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndote pasar por Dios. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos advierte seriamente, ¿verdad?, de que vendrá este tiempo donde muchos se irán tras doctrinas erróneas y no querrán saber nada del verdadero evangelio. Ahora, apostatar no es negar completamente las verdades doctrinales, no es negar completamente, hermanos, una verdad fundamental de la palabra de Dios.
Por ejemplo, no hay gente que ha apostatado en la iglesia que no ha negado que Jesús es el Señor, mas sin embargo se ha negado que Él es Dios. ¿Sí? Uno de ellos en la antigüedad, en el siglo IV, Arrio, ¿verdad?, se levantó solo cambiando una letra de la palabra griega, para que de tal manera dijera que Jesús no es mismo en esencia que el Padre, pero sí es mismo en poder. Fíjense. Entonces, ¿qué estaba diciendo? En sí, Jesús, ¿verdad?, dijo este hombre que apostató de su fe al decir esto, dijo que Jesús no era Dios, sino fue alguien creado después de Dios, al cual Dios le otorgó el mismo poder que Él. Por lo tanto, no tenía la misma esencia de Dios, pero sí los mismos atributos de Dios. Entonces, este hombre, le digo, solo cambiando una pequeña letra griega, ¿verdad? En un concilio, este hombre fue refutado por el diácono Atanasio, quien lo refutó completamente y enteramente con la palabra de Dios, ¿verdad? Y demostró que Jesús era Dios. Pero hermanos, no hace falta negar tanto de la doctrina cristiana. Es solo un desviarse pequeñamente de la verdad de la palabra de Dios para poder apostatar de la fe. Y quiero advertir algo, hermanos. Quien apostata de la fe no puede volver nunca más a la verdad. Es una advertencia de la Escritura. Quien apostata de la fe no puede regresar nunca más a arrepentirse. Esa es la seriedad también del escritor de Hebreos. Ya, a los que ya más o menos les he tocado este tema van a entender un poco. No estoy hablando de pérdida de salvación. Estoy hablando de que Hebreos está exhortando a gente que está reuniéndose entre nosotros, que han entendido que es la verdad, que el Evangelio es la verdad, que el Evangelio es verdad, es vida eterna, que Cristo es el Señor, que Cristo es, en verdad es el único que nos puede dar vida eterna. Lo ha entendido, lo ha comprendido, pero no ha creído en su corazón. Y si esa persona dice, bueno, no, ya, hasta aquí, ya no me gustó esto, ya mejor me voy, ¿verdad?, está apostatando, ¿verdad? Y dice el escritor de Hebreos, que aquel que haya gustado del don espiritual, ¿verdad?, y haya recibido los poderes del siglo venidero, esto es, que haya entendido que Dios es verdad, que Jesús es la única fuente de salvación. Dice, y si haya vuelto atrás, no queda más nada que hacer por esa persona, más que una horrenda expectación de muerte. Fíjense lo que dice, no queda más nada que hacer por esa persona, más que una horrenda expectación de muerte. Por eso Jesús, hermanos amados, yo se los he dicho, Jesús no quería discípulos like. Jesús quería discípulos sinceros, entregados, entendiendo cuál era el precio que había que pagar. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos en la antigüedad, hermanos, en la época en que el Imperio Romano persiguió a los cristianos cruelmente, muchos negaron a Jesús, apostataron de su fe. No hay más arrepentimiento para esa persona. Es decir, Dios lo declara anatema, que quiere decir maldito, a la condenación. Ese es el problema, hermanos, que nosotros tenemos que ver. Y por eso yo quería tocar este tema, este antecedente, porque va a venir ese tiempo y creo, hermanos, que lo estamos empezando a vivir. Creo que estamos empezando a vivir el tiempo donde la apostasía está desarrollándose de manera gigantesca, donde en las iglesias ya no se quiere predicar la Biblia,
donde en las iglesias ya nada más oímos mensajes de éxito, 5 pasos para ser un padre exitoso, ¿verdad? Decláralo, decrétalo. Fama, éxito, dinero. ¿Cómo llevar un cristianismo cómodo ante el mundo? Eso no es el verdadero evangelio. No es lo que Dios nos está diciendo y lo que nos está hablando. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4, voy a leer esta vez, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4, dice la palabra del Señor: que prediques la palabra. ¿Que prediques qué? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí viene lo interesante: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿No qué, hermanos? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjate, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, su discípulo, le dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo era el pastor en ese momento de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y le está diciendo que inste, que predique la palabra, que exhorte, que redarguya, que reprenda. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina, el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, la sana doctrina, ¿qué es? Sufrida. sufrirán, dice. No sufrirán la sana doctrina, no querrán sufrir, vivir la sana doctrina. La gente dirá: no, yo eso de negarme a mí mismo, ¿cómo crees? Yo eso de tomar mi cruz, estar dispuesto a morir por Cristo si es necesario, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a amar más a Cristo que a todas las cosas? ¿Cómo crees que me voy a entregar y me voy a consagrar a Él? No. ¿Cómo crees que si por defender el Evangelio tengo que perder mi trabajo? ¿Cómo crees que si por defender el Evangelio voy a perder a mis familiares, a mis amigos? ¿Cómo crees eso? Eso no es sufrir la sana doctrina. ¿Cómo crees que yo tenga que tragarme mi orgullo y crucificarlo? Eso no es sufrir la sana doctrina. ¿Cómo crees que yo tenga que venir a dedicar tiempo a reunirme? La sana doctrina es sufrida. Jesús dijo que angosto es el camino que conduce a la vida. Y la palabra griega significa sinuoso. Significa que es un camino difícil, que es un camino costoso, que es un camino que te va a costar caminarlo y transitarlo, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Y en el otro camino es espacioso. Puedes andar bien tranquilo, puedes andar bien cómodo. Y quiero decirte, hermano, yo ya lo dije en esta iglesia, pero quiero volverlo a decir y quiero volverles a instar. Dios no está hablando, Jesucristo no está hablando del mundo y la iglesia. Está hablando de dos religiones. Porque si tú analizas y cuando llegues a tu casa busca esta parte y analizas, después Jesús empieza a hablar de los falsos maestros. Está hablando de dos religiones, la verdadera y la falsa. La verdadera religión, la sana doctrina, es difícil. La falsa te hace ir bien cómodo en este mundo. Te hace ir bien cómodo. Pero dice:
apartarán su oído. O sea, dirán, no, yo tengo ganas de oír algo que me digan que yo soy el vencedor, que yo soy el campeón, que yo puedo decretar las cosas, que yo puedo cambiar las cosas. Necesito a alguien que me diga que no tengo, ¿verdad?, que hacer las cosas que ellos están diciendo. Necesito algo que me hable de prosperidad, de éxito, de fama, y ¡pum!, aparecen los falsos maestros. Y hacen que toda esa gente que tiene esa comezón de oír eso, se vaya tras ellos. Se vayan tras ellos. No sufrirán la sana doctrina, sino que por sus propias concupiscencias serán atraídos y seducidos. Es decir, estas personas, otra vez, los maestros, hermanos, los maestros, los falsos maestros, son un castigo de Dios para estas personas que quieren oír esto. Los lobos rapaces que hay tantos hoy en día son el juicio de Dios de las personas que no quieren el Evangelio. De esas personas que se están congregando, pero quieren oír otras cosas. Quieren oír cosas diferentes. Dicen, yo quiero algo que me endulce el oído. Por eso hay muchas iglesias, hasta históricas, han cambiado el mensaje del Evangelio. Y hoy en día ves y entras a sus páginas a oír sus predicaciones y escuchas éxito, fama. Dios te ha mandado a conquistar el mundo. Dios te ha mandado a ser exitoso en tus negocios. Dios te ha dado todo para que puedas prosperar y ser grande. Eso no dice el Evangelio. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pues cuando alguien te empieza a hablar y te empieza a hablar de que tú, ¿verdad?, puedes hacer grandes cosas en este mundo y puedes conquistar y derribar muros y hacer esto, te está endulzando el oído y te está desviando de la verdad del Evangelio. La iglesia, hermanos, no está llamada a conquistar al mundo, porque en la Biblia está escrito que no lo vamos a conquistar. Jesús va a venir por segunda vez y no va a encontrar un mundo. Está escrito en la palabra de Dios, y Dios no va a cambiar lo que Él ya ha dicho. Nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no dice una cosa y luego se arrepiente y luego dice otra. Nuestro Dios, su palabra es firme y para siempre, y Él ha dicho que en la segunda venida de Cristo, ¿verdad?, hasta las naciones estarán allí los ejércitos para enfrentarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estamos viendo esto, hermano. Por eso Jesús nos advirtió claramente. Jesús nos dijo, he aquí os envío como ovejas en medio de pastos verdes. En medio de lobos. En medio de lobos. Amado hermano, ¿qué pasa si sueltas una oveja en medio de lobos? La van a desbaratar y se la van a comer. La van a atacar inmediatamente. Jesús así le dijo a sus discípulos, os envío como ovejas en medio de lobos. El Evangelio no es fácil, pero hay un fin glorioso. Amén. Que es la vida eterna. Amén. Es la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Como cuando Jesús, la gente se fue, apostataron, lo dejaron, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús a sus discípulos? Ustedes también quieren irse, váyanse. ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso, hermanos, eso nosotros tenemos que entenderlo. El camino va a ser muy difícil. La doctrina es sufrida. Nos vamos a enfrentar con varias cosas. Va a haber varios momentos que nuestro corazón va a ser herido. Va a haber varios momentos donde nuestra carne va a ser afligida. Oh, el apóstol Pablo en el calabozo más profundo, más oscuro, donde pasaba el drenaje de la ciudad.
con sus manos y sus pies sentados sobre el drenaje atado en un cepo, con bichos, con ratas seguramente, cucarachas pasando por allí, insectos y todo tipo de animales asquerosos, y él gozándose en el Señor. Amén. No es fácil seguir a Cristo. Y en la medida que nos acerquemos al regreso del Señor, va a ser más difícil cada vez. Cada vez, hermano, en las iglesias te van a ver más extraño cuando tú prediques esto. En las iglesias te van a ver extraño cuando tú digas, no, es que tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que vivir la verdad de Cristo. Tenemos que amar a Cristo por sobre todas las cosas. Te van a llamar fanático, radical. Que algo que ya te afectaron el cerebro. Y eso que son iglesias cristianas. Te van a decir, bájale 3 rayitas. Ni tanto, te van a sacar hasta ese proverbio mundano, ¿verdad? Que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No te metas tanto, llévatela suave. Pastores que recomiendan a pastores, no hables tan fuerte porque la gente se te va a ir. Endúlzales la predicación y se van a quedar. Nosotros no estamos llamados, amados hermanos, a pastorear cabras. Nosotros estamos llamados a pastorear ovejas, las ovejas del Señor. No podemos endulzar el mensaje, porque si endulzo el mensaje, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si yo quiero agradar a los hombres, entonces ya no soy siervo de Cristo. Cuando tú prediques y quieres hacer una predicación que endulce a la gente, tú ya no eres siervo de Cristo. Tú estás predicando de un evangelio irreal, un evangelio no falso. Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17. Bien, se lo voy a leer. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Fíjense, amados hermanos, por eso les decía, desde el Antiguo Testamento hay falsos profetas de Dios que profetizan para endulzar el oído de la gente, pero de esa gente que irrita a Dios. Dice, de los que me irritan. Esos falsos profetas buscan endulzar el corazón de la gente. Buscan, ¿verdad?, que la gente se sienta bien para que los venga a buscar a ellos. Buscan, ¿verdad?, predicar así bonito, hermoso. Mira, no, tú, oh hermanito, mira, tú vas a venir a Cristo. Oh, mira, y tu matrimonio va a ser una luna de miel todos los años. Oh, mira, tú ven a Cristo. Oh, y mira, ese trabajo del que te corrieron, Dios te lo va a regresar, hermano. Oh, ven a Cristo y yo te digo que Dios te va a regresar ese trabajo. No es así. Paz. Paz tendréis. Y todavía se atreven a decir, así ha dicho Jehová. Paz tendréis. Oh, viviréis tranquilos, viviréis bien, no vendrá mal. ¿Qué es lo que oyes hoy en las iglesias?
son atrevidos, dice la palabra del Señor, y alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, ¿verdad? Pero otra vez, estos falsos profetas es el castigo de Dios a esa gente que quiere oír esto, porque están rechazando a los verdaderos de Dios. El pueblo de Dios rechazó a los profetas de Dios y se fue tras los falsos profetas, porque querían escuchar lo que ellos querían oír, no querían escuchar la verdad. ¿Y sabes qué pasó? Israel fue sacado y llevado cautivo. Fue conquistado y lo sacaron de su tierra y se los llevaron cautivos a todos, porque ellos solo querían oír que todo iba a estar bien. Y querían seguir con su estilo de vida. Querían seguir en la forma que ellos les gusta andar. No quieren componer su vida, no quieren arrepentirse, no quieren dejar su pecado, quieren seguir así. Y por lo tanto, cuando llega alguien y le dice, tú no tienes que arrepentirte, mira, tú aceptas a Cristo como estás y Dios te va a cambiar después, ¿verdad? Tú sigue a Cristo como estás y Dios te va a cambiar después, ¿verdad? Es más, tú ya estás entre nosotros, tú ya eres salvo. Jesús, cuando inició su ministerio, Él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los falsos profetas vienen anunciando otro. Vamos a Jeremías capítulo 28, por favor. Jeremías capítulo 28. Y voy a leer del versículo 5 en adelante. Voy a decir dónde voy a detener. Jeremías capítulo 28, versículo 5 en adelante. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Hermanos, los profetas del Antiguo Testamento, la excepción era predicar de paz. La excepción. La regla era juicio, aflicción, guerra, devastación. Esta era un llamado a dejar su vida mundana y a volverse al Señor, porque si no vendría juicio. Ese era el llamado de los verdaderos profetas de Dios. ¿Cuál era la diferencia entre Jeremías y Ananías? En que Ananías decía, oh, vamos a conquistar a Babilonia y todos los que están deportados van a venir para acá porque Dios está con nosotros. Pero, ¿qué decía? ¿Qué decía Jeremías? No, sometámonos, porque así lo ha mandado el Señor. ¿Y qué pasó con el pueblo? No quiso oír la voz de Jeremías. Se volvieron tras la voz de los falsos profetas porque es lo que querían oír. Ese es el movimiento de apostasía. Ese es el movimiento de apostasía. Cuando estás oyendo la palabra de verdad y tú dices,
no quiero oír esto, yo quiero oír esto porque es lo que me conviene, voy a abrazar lo que me conviene, no voy a oír la palabra de Dios que me está punzando acá adentro, que me está doliendo, que me está quebrantando. Yo voy a oír lo que satisfaga mis deseos, a lo que yo anhelo, a lo que yo quiero. No quiero sufrir. Y fue lo que hizo Israel. Y Israel fue destruido, llevado cautivo completamente, desarraigado de su tierra, quitado de su tierra. Eso es la apostasía. Eso es la apostasía. No presto oído a las palabras de Dios, pero sí presto oído a lo que yo quiero y a lo que quiere mi corazón. Estos falsos profetas saben lo que quieren oír la gente, y entonces les hablan de eso, les hablan de esas partes. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Amén. Versículo 20 en adelante, voy a leerlo. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dije, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Los autodenominados profetas de hoy en día deben agradecer a Dios que no estamos en el tiempo de la ley, ¿verdad? Si no, ya hubieran sido apedreados y matados. Porque aquí Dios la orden era, el tal profeta morirá. En la iglesia, ¿qué tiene que ser, hermanos? La persona que se levante a hablar una palabra que Dios no ha dado, tiene que ser expulsada de la iglesia. Expulsada de la iglesia. Entonces, véanlo, hermanos. Vamos a Deuteronomio capítulo 13. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Me dicen un amén cuando ya lo tengan? Amén. ¿No oí dos? ¿Los demás no lo tienen? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y aquí viene algo interesante, hermanos, presten mucha atención. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjense, amados hermanos, no solo es que falle el profeta, ¿verdad? No solo era que fallara el profeta, sino que además se cumpliera lo que dijera
pero al final te llevara a cuestiones que Dios no ha mandado. Y dice, cuando pasa eso, dice Dios, es que te estoy probando para ver si en verdad me amas. Para ver si en verdad me amas. ¿Cómo sé que amo al Señor, hermano? ¿Por qué? Porque la clave está en que dice, si te llevare a adorar dioses ajenos. ¿Cómo amo al Señor? A través de su palabra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amares, guardarás mis palabras, las palabras que yo os hablo. Entonces, hermanos amados, eso es amar al Señor. No importa lo que sucediera. Amar al Señor es seguirlo y seguir fielmente su palabra y obedecer su palabra y obedecerlo con todo lo que Él nos manda. Eso es amar al Señor. ¿Se acuerdan la cita que yo les di de Tesalonicenses? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, a la verdad, Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando uno no quiere recibir la verdad, hermanos, cuando Dios está hablando a tu vida y no quieres recibir esa verdad y desechas esa verdad y dices, no la voy a seguir, sé que es de Dios, pero no la voy a seguir porque me hace sufrir. No sufrirán la sana doctrina. Tú estás rechazando el consejo de Dios y por lo tanto Dios te va a entregar a tu propio error. Te lo advierto, si llegas a apostatar de la fe, no hay vuelta atrás. Y lo peor del lago de fuego de azufre, porque va a haber grados de condenación. Todas serán por toda la eternidad, sin fin, pero va a haber grados de condenación. Y la peor de la peor condenación será para los apóstoles. Será para los apóstoles. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y antes de entrar a este tema, quiero... ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que el que conoció la verdad y no la hizo recibirá muchos azotes? Pero el que no conociéndola, no la hizo, recibirá por menos azotes. Y es ahí donde nos estamos basando. El que conociendo la verdad de Dios, el que conociendo lo que Dios nos está mandando, amados hermanos, no lo hace, este te va a castigar duramente en la condenación eterna. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, voy a leerlo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quiero poner algo aquí, algo importante. Fíjense una cosa, el apóstol Pedro, hermanos, ¿qué dice? Pero hubo, tiempo pasado, hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Por qué dice que hubo falsos profetas entre el pueblo? ¿Acaso ya no hay hoy? Entonces Pedro contesta, como habrá, pero ya no dice falsos profetas. Ahora, ¿qué dice, hermanos? Falsos maestros. Falsos maestros. Falsos, o sea, Pedro, hermanos, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta parte y dice, el Antiguo Testamento era de profetas, el Nuevo Testamento es de maestros de la palabra. Amén. Los engañadores ahora son maestros de la palabra. Son predicadores como este siervo que está aquí, como este servidor de ustedes, ¿verdad? Así son estas personas que vendrán y tendrán apariencia de piedad y vendrán diciendo que hablan de Cristo.
pero ya no. La palabra es clara. Jesús dijo que el último profeta, ¿quién fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista. El ministerio profético como tal, de inspiración plena del Señor, es Juan el Bautista. Amén. Por eso dice el apóstol Pedro, ya no habrá falsos profetas, porque ahora habrá falsos maestros. Porque ya esta parte acabó. ¿Por qué acabó? Porque ya tienes en tus manos ahí la revelación completa de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Amén. Ahora léanlo, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Como ya les he explicado, hermanos. ¿Cómo dice? Dios, ¿qué? Habiendo ¿qué? Hablado. Hablado. ¿En qué tiempo está? Pasado. Pasado. Dios habiendo hablado. ¿Cómo? Muchas maneras. De muchas maneras a los padres. ¿Por quiénes? Los profetas. Por los profetas. En estos postreros días Los últimos días. nos ha hablado Por el Hijo. por el Hijo. Literalmente en el griego, hermanos. Literal. En el griego es por hijo. El no está en el griego. Por hijo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Cristo es la revelación plena y última de Dios. Amén. Plena y última de Dios. No hay más revelaciones, no hay más visiones, no hay más cosas, no hay nuevas doctrinas. Ya todo está revelado. Ya todo está revelado, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor, que introducirán encubiertamente, en 2 de Pedro 2:1, regreso, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, encubiertamente, las encubrirán con verdad, pero traerán mentira, traerán el cianuro por dentro, el veneno por dentro. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y esto es lo que me duele. Y muchos seguirán sus disoluciones. Y por causa de estos, el camino del Señor será blasfemo. Qué triste, hermanos. Qué triste que muchos hoy estén pisoteando el nombre del Señor, siguiendo doctrinas erróneas, no anclándose en la palabra del Señor, no viniendo a la palabra del Señor y anclándose en ella y diciendo: Señor, esta es tu verdad, me anclaré en ella, estaré en ella firmemente, no me moveré, haré lo que tú dices a través de ella. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Bueno, hasta 21. Voy a leerlo, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro: tenemos también que la palabra profética
más segura. La palabra profética excelsamente segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Pedro lo responde y nos lo dice, ¿verdad? En el versículo 20. Ninguna profecía, ¿de dónde? De la Escritura. Este libro que tienes ahí, este libro, la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura. Más segura que pueda haber en todo, porque es Dios hablando a nuestras vidas. Ya no tenemos que depender de un hombre que diga así dijo el Señor. Es más, no recibas de una palabra así si no viene con capítulo, versículo y en el contexto. Amén. Nosotros tenemos que estar anclados a la palabra profética más segura. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy se están levantando muchos. El movimiento apostólico profético. TV Joshua. ¿Cuántas profecías ha dicho y no se han cumplido? Y la gente sigue teniéndolo. ¿Y qué vimos en la palabra del Señor? Que con una vez que fallaran, tenían que ser muertos. Tenían que ser desechados como profetas de Dios. Cash Luna ha fallado, inclusive hereje, y lo puedo decir con toda la palabra, hereje, se atrevió a decir que es que Dios le mintió. Dice, yo fui y lloré a Dios y le dije, ¿por qué Dios si tú me dijiste? Ajá, Cash, es que te mentí. Y esto nos debe de alertar inmediatamente. Porque el único que miente es el Dios de este siglo, con D minúscula, Satanás. Guillermo Maldonado, también un sinfín, y se declaran profetas. Pero como vimos en la Escritura, dice, no más profetas. Ahora hay maestros de la palabra. Porque Dios ha cumplido y ha revelado todo lo que ha querido revelar y hoy lo tienes en tus manos. Cuestión que la gente del Antiguo Testamento no tenía. Y hoy tú la tienes completamente. La revelación plena del Señor. ¿Verdad? Primera de Timoteo. Primero vamos a 2 de Corintios capítulo 11.